Desde un punto de vista pedagógico, las alteraciones renales que pueden llevar a distintas enfermedades se pueden clasificar en cuatro. Como algo les adelanté en la clase pasada, puede haber enfermedades por compromiso glomerular, por compromiso tubular, por compromiso intersticial o vascular. Esta clase habla principalmente del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, que son dos síndromes que surgen cuando hay un trastorno glomerular. Al final de esta clase, me gustaría que ustedes puedan entender el concepto de enfermedad secundaria al compromiso de la membrana de filtración glomerular, que reconozcan la composición de la membrana de filtración glomerular, que puedan comprender las manifestaciones clínicas y de laboratorio, que conozcan las potenciales complicaciones. A lo largo de la clase vamos a hablar de la epidemiología, las definiciones, la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico del síndrome nefrítico y del síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico no son otra cosa más que la presentación clínica de distintas enfermedades que generan un daño a nivel glomerular. No hay que confundir el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico con enfermedades que pueden o no generar glomerulopatías, ni con glomerulopatías primarias. Comenzando con el síndrome nefrótico, es un síndrome clínico y de laboratorio secundario al compromiso glomerular, que se caracteriza por proteinuria en rango nefrótico, que no es cualquier proteinuria, sino albuminuria, que es la que marca que hay daño de la membrana glomerular, y el rango nefrótico es cuando tenemos mayor a 3,5 gramos en 24 horas. Hay que tener cuidado de que no es 3,5 gramos por litro, porque si un paciente tiene 3,5 gramos y orina medio litro, no alcanza el rango en 24 horas. El síndrome nefrótico también implica la presencia de hipoalbuminemia, que es una concentración de albúmina plasmática menor a 3 gramos por decilitro, la aparición de edema, de dislipemia y lipiduria, que no es otra cosa que la aparición de cuerpos ovales grasos, es decir, de lípidos en la orina. Habitualmente, la membrana de filtración glomerular filtra moléculas según su tamaño, su carga y su conformación. Como vamos a ver en futuras diapositivas, en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico se producen distintos daños en diferentes regiones que provocan que haya una pérdida de la selectividad de la membrana de filtración glomerular. La membrana de filtración glomerular se puede dividir en tres capas: el endotelio, la membrana basal, que comprende tres láminas, la rara interna, la densa, la rara externa, y por último el proceso pedicelar de los podocitos. A su vez, la membrana de filtración puede dividirse en dos regiones: la región subendotelial, que está en contacto estrecho con la sangre que va circulando, y la región subepitelial. La región subepitelial comprende el proceso pedicelar de los podocitos y la rara externa de la membrana basal. El síndrome nefrótico se caracteriza porque se produce un daño de la región subepitelial. Este daño puede ser llevado a cabo por diferentes anticuerpos o complejos inmunes que circulan por la sangre, que por tener cierta configuración le permite atravesar gran parte de la membrana de filtración y depositarse en la región subepitelial, generando inflamación y daño. Como pueden ver en la diapositiva, hay cuadrados y triángulos de diferentes colores depositados en la región subepitelial. Como consecuencia de la pérdida de la selectividad de la membrana de filtración glomerular,
Ciertas moléculas que habitualmente no se filtraban o aparecían en poca cantidad en la orina empiezan a aparecer en mayor cantidad. Entre esas tenemos la albúmina, la antitrombina 3 y algunas inmunoglobulinas. Por otro lado, y como mecanismo compensador, ya sea activando o inhibiendo diferentes vías metabólicas, empiezan a aumentar la cantidad de apolipoproteínas, de fibrinógeno y transferrina. Estos hechos, como vamos a ver más adelante, repercuten en la presentación clínica y en las complicaciones. La principal manifestación clínica de un paciente con síndrome nefrótico es la aparición de edema. Esta responde a dos cosas. Por un lado, la disminución de la presión oncótica por la pérdida de albúmina por la orina, y a consecuencia de disminución de la presión oncótica y el pasaje de líquido desde el intravascular al intersticial, se produce la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, favoreciendo la retención de agua y sodio. Cuando un médico se enfrenta a un paciente con sospecha de síndrome nefrótico, tiene que hacer tres cosas. Por un lado, ir a buscar las manifestaciones clínicas, que como les comenté anteriormente es principalmente la aparición de edema. Por otro lado, hacer el análisis bioquímico y microscópico del sedimento de orina, es decir, ir a buscar la proteinuria y ver en qué rango se encuentra, sabiendo que proteinuria en rango nefrótico es mayor a 3,5 gramos en el día, y a su vez buscar la presencia de cuerpos ovales grasos en el análisis microscópico. Otras alteraciones que, como les comenté, suelen aparecer es la presencia de hipoaluminemia y la dislipemia. Las complicaciones de un paciente con síndrome nefrótico son principalmente tres: las infecciones, por pérdida de inmunoglobulinas y el edema que favorece la translocación de microorganismos, el estrado protrombótico, por disminución de la antitrombina 3 y aumento del fibrinógeno, y luego las complicaciones derivadas de la dislipemia. Luego de realizado el diagnóstico del síndrome nefrótico, es importante descartar o saber si este síndrome se desarrolla en contexto de alguna enfermedad sistémica. Por eso es muy importante realizar el dosaje de autoanticuerpos para saber si estamos en presencia, por ejemplo, de lupus eritematoso sistémico, o la realización de estudios hematológicos para ver si hay alguna neoplasia oculta, realizar distintas serologías para enfermedades virales como por ejemplo el HIV o la hepatitis B o la hepatitis C, enfermedades bacterianas como una infección por estreptococo del grupo A, y a su vez descartar que el síndrome no se haya realizado o no se haya desarrollado, mejor dicho, en contexto del uso de algún fármaco. Dentro de las causas primarias de síndrome nefrótico se encuentran la nefropatía membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía de cambios mínimos. Como causas secundarias tenemos la nefropatía diabética, que es la causa más frecuente del síndrome nefrótico, y la asociada a enfermedades autoinmunes, neoplasias, medicamentos o infecciones agudas o crónicas. Muy bien, continuando ahora con el síndrome nefrítico, es un síndrome clínico de laboratorio generado por alteración de la membrana de filtración glomerular
que se caracteriza por proteinuria, pero en rango variable, suele ser menor a la proteinuria en rango nefrótico. La proteinuria requerida para el diagnóstico sigue siendo la albuminuria, pero tiene asociado otras características como la hematuria glomerular, es decir, glóbulos rojos dismórficos o acantocitos, y la presencia de cilindros hemáticos. Glóbulos rojos dismórficos, dismórficos quiere decir que tienen la forma alterada, es porque el glóbulo rojo que atraviesa la membrana de filtración glomerular recorre un largo recorrido, por decirlo de alguna forma, hasta que sale y alguien lo puede ver en el microscopio. En ese recorrido, el glóbulo rojo se va rompiendo y por eso es que se ven con esta forma. Y los cilindros hemáticos no es otra cosa que la acumulación de glóbulos rojos que tienen la forma de cilindro, por el recorrido que viene realizando desde la membrana de filtración hasta que uno ve al microscopio. Como vamos a ver en futuras diapositivas, es tal la magnitud del daño glomerular en el síndrome nefrítico que se suele asociar a una disminución del volumen urinario y a una hipervolemia secundaria, a una disminución de la tasa de filtrado glomerular que va a generar edema, hipertensión arterial y hasta en algunos casos un edema agudo de pulmón. Es tal la magnitud del daño de la membrana de filtración glomerular que se produce una disminución de la superficie y de la funcionalidad de la membrana de filtración. A diferencia de lo que ocurre en los pacientes con síndrome nefrótico, en los pacientes con síndrome nefrítico, el daño se produce en la región subendotelial. Como ustedes recordarán, la región subendotelial es la que se encuentra más cerca del torrente sanguíneo. Es por esto que tienen mayor inflamación, ya que los mediadores de la inflamación y las células, como los leucocitos, pueden llegar de forma más rápida y más fácil. Como consecuencia de esta inflamación, se produce gran destrucción de la membrana glomerular, que implica una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto va a llevar a una disminución del volumen urinario, hipervolemia, es decir, sobrecarga hidrosalina, y un sedimento urinario activo. Sedimento urinario activo se llama a la aparición del sedimento urinario, es decir, en el análisis microscópico del sedimento, de células. Estas células pueden ser principalmente glóbulos rojos, como dije anteriormente, hematíes dismórficos, cilindros hemáticos y algunas veces también aparecen leucocitos. Al igual que en los pacientes con síndrome nefrótico, en los pacientes con síndrome nefrítico es muy importante el examen clínico y el examen de orina. Dentro de las manifestaciones clínicas que suelen aparecer se encuentran una disminución del ritmo urinario, la aparición de edema, que puede llevar incluso a un edema agudo del pulmón por retención hidrosalina, la aparición de hipertensión arterial, que puede desencadenar una insuficiencia cardíaca descompensada o una encefalopatía hipertensiva, y dentro del análisis microscópico del sedimento de orina, como ya les mencioné, uno puede ver glóbulos rojos dismórficos y cilindros hemáticos, además de la presencia de proteinuria en rango variable. Dentro de las complicaciones de un paciente con síndrome nefrítico, hay que recordar la encefalopatía hipertensiva o urémica, la insuficiencia renal aguda y sus potenciales complicaciones, y la aparición de un edema agudo de pulmón. Luego de diagnosticado el síndrome nefrítico, es muy importante descartar de que este no se haya desarrollado en el contexto de alguna enfermedad sistémica. Es por eso que es necesario evaluar la necesidad de realizar dosaje de autoanticuerpos, ciertos estudios hematológicos, la pesquisa de enfermedades infecciosas o que este síndrome no se haya desarrollado
en asociación con algún fármaco. Existen causas primarias y secundarias del síndrome nefrítico. La causa más frecuente primaria es la nefropatía por IgA. Dentro de las causas secundarias encontramos las enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico, ciertas neoplasias, como el mieloma múltiple, ciertos medicamentos, como el uso de pamidronato, infecciones agudas, como una faringitis por estreptococo del grupo A, o algunas infecciones crónicas, como el HIV y la hepatitis C.